y Juan. ¿Y por qué hablo de estos 4 evangelios? 3 sinópticos y el evangelio de Juan. Porque estamos estudiando la vida, ministerio, las palabras, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y lo estamos haciendo no a través solamente de un libro, Mateo, por ejemplo, sino intentando armonizar los pasajes relativos y correlativos. Y hemos estado viendo Juan capítulo 4, que es donde estábamos la semana pasada, hablando de esa mujer samaritana al lado del pozo en el camino. Hoy quiero hablar un poquito más de ella y tal vez enfocarlo de otra manera, porque el contexto, el tema del mensaje va a ser el desprecio. Qué palabra, ¿verdad? Solamente pensar en ella ya nos duele, porque creo que todos en algún momento dado de nuestra vida hemos experimentado el desprecio. Pero hoy hablaremos de ello, relativo a nuestro Señor Jesucristo. Antes vamos a orar. Padre, venimos abriendo tu palabra en oración, en gratitud, pidiéndote, Señor, que tú nos abras los ojos para que la entendamos. Podamos profundizar en tu palabra, Señor, podamos ver cosas que antes no habíamos visto. Podamos en tu misericordia entender más el corazón de Cristo, entender más cómo se sintió Él aún ante el desprecio. Acompáñanos, Señor, haz que tu palabra gobierne nuestros corazones y tu palabra, Señor, sea luz en nuestro camino. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Empezaremos a leer en el versículo 21. Juan 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni aún en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dejadme leer desde el versículo 20 mejor y así entraremos en el contexto. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno decía, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos
que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vamos a leer hasta ahí. El Señor bendiga su palabra. La Biblia es tan clara, hablando de cosas espirituales y de verdades de nuestro propio corazón. Muchas veces el hombre se vuelve religioso delante de una situación que invita a ello. En este caso, la mujer estaba hablando con este rabí, con este maestro que lo sabía todo, y la conversación se empezó a dirigir hacia la religiosidad. En el versículo 20 que hemos leído, la pregunta era muy importante para esa mujer, religiosamente hablando. La pregunta es, ¿dónde debemos adorar a Dios? Nuestros padres, dice el versículo 20, adoraron en este monte. Ahora, este monte, yo no estoy muy seguro si podía desde el lugar donde estaban señalar a este monte, pero ese monte era Gerizim, el monte Gerizim en Samaria, donde también habían levantado un templo de adoración a Jehová. Ahora, los judíos vosotros decís, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿Dónde debemos levantar un altar para Dios? Esa era la pregunta. Y si os dais cuenta, a lo largo de la historia, la pregunta ha sido la misma para el hombre. ¿Dónde debo levantar un altar a Dios donde yo pueda ir y adorarle? Y lo que es interesante es que ese altar tiene que tener ciertas características. La primera es que debe ser impresionante. Porque cuanto más grande es el altar, más grande debe ser el Dios, ¿verdad que sí? Así imaginemos un poquito los altares antiguos, las pirámides, por ejemplo. Impresionantes. Hoy en día, ver esas grandes pirámides son impresionantes. Isa, que estuvo ahí, puede deciros la verdad, lo grande que eran. Impresionantes. Los dioses del Partenón griego, visitando ahí en las colinas donde los dioses griegos se levantaban, oyendo a Roma y viendo y visitando esos templos dedicados a Zeus. Hoy en día, en la misma Roma, acercándonos al Vaticano y ver las glorias de esos edificios. Los discípulos, andando junto al Señor Jesucristo y viendo el templo que Herodes había levantado, quedaron impresionados. Y ellos mismos dijeron, ¡wow! Bueno, no dijeron esa palabra, ¿vale? Pero se asombraron y el Señor les dijo, ¡hey! De esto que estáis viendo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué es el problema en todos estos edificios? El problema es que el hombre piensa que Dios es un Dios que se le puede adorar en un edificio hecho de piedra. El problema es que los hombres tendemos a hacer a Dios a nuestra imagen. Y nosotros nos levantamos palacios o castillos y pensamos que a Dios también hay que levantarle un castillo. Y la mujer tenía eso en su mente. ¿A dónde adoramos? ¿En Gerizim, en el monte Gerizim? ¿O ahí en Jerusalén? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el lugar donde yo pueda acercarme a Dios? Una vez nos vino a visitar un chico, era del Opus Dei, había ido a la iglesia católica, la había encontrado cerrada y vino aquí para rezar. Y yo le dije, mira, vamos a hablar un poco y luego si quieres rezas. Le dije esto. Y le hablé sobre este mismo versículo. Dios no está buscando un adorador que se acerque a un banco y se ponga ahí de rodillas y esté haciendo un acto religioso. Así no se adora a Dios. Porque Dios no habita en un lugar. Dios es omnipresente. Dios es más grande que todo lugar. Dios es más poderoso que cualquier edificio o templo o sinagoga o iglesia o mezquita. Dios es el Dios que a un mismo universo no puede contenerle. Ese es nuestro Dios.
No podemos encajonar a Dios en un templo humano. Pero eso es lo que el hombre intenta hacer. Y a la vez, Dios no es como nos enseñan los deístas, que Dios está en todo lugar y es de todas las cosas, ¿verdad? Muchas de las películas últimas que están haciendo en el cine, como Avatar, donde todo está unido por un vínculo de unión. Y Dios es todo, Dios está en el río. Y ahí tenemos a Bruce Lee diciendo, "Be water, my friend". ¿Verdad que sí? Todo es todo y somos todos en todo. Esa teoría tradicional budista o del Zen no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios personal. Y sabemos que una persona es aquella que primeramente tiene un concepto de sí misma, que piensa, que siente, que tiene una voluntad. Esa es la definición de personae, de persona. Dios es así, no es un Dios etéreo, una fuerza como la guerra de las galaxias, donde uno dice que la fuerza te acompañe, y puede ser blanca o negra, buena o mala. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios personal, que hizo los cielos y la tierra y aún el firmamento, las estrellas, las galaxias, y más allá del universo que hay, yo no lo sé. Pero Dios sí. Cristo le dijo a esta mujer una respuesta extraordinaria. Vosotros, en el versículo 21, dejadme leerlo, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ahora el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también Dios, también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este es el tipo de adoración que Dios estaba buscando y que Jesucristo estaba predicando. ¿Eres un adorador del Dios verdadero? ¿O hemos venido simplemente a un edificio de 4 paredes y 40 tochanas para tener un encuentro con Dios? No caigamos en el error que cayeron los hombres en el pasado levantando grandes edificios para Dios. Puede impresionar a los hombres tener una iglesia grande, pero os aseguro que no impresiona a Dios. Dios no es hombre para meterlo en un cajón. Pero Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y corazón. El corazón quebrantado y humilde es lo que busca el Señor. Leemos los salmos y aprendemos tanto de la adoración ahí. Cuando el salmista decía que era mejor estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos, hablando del templo, pero también él decía, ¿quién se allegará al templo de tu morada? ¿Quién se allegará a la misma presencia de Dios? Y la respuesta es el humilde de corazón, el quebrantado de espíritu. Ese es el tipo de adoradores que busca Dios. Aquellos que no descansan en su propia fuerza, en su propio deseo, sino en la suficiencia de Dios, que lo hace todo, por todos y en todos. La mujer creo que entendió esto. Lo sabía teóricamente, pero le sorprendió oírlo. Le trajo a la memoria la realidad de que un día vendría el Mesías. Y recordáis, lo hablábamos la semana pasada, el versículo 23, 25 y 26, cuando Jesús dijo, yo soy, yo soy. La mujer hizo algo que espero que todos los que hemos conocido al Señor hayamos hecho. Cuando encontró al Mesías, corrió y le dijo a los demás que había encontrado al Mesías. Que había encontrado a ese Dios verdadero, a ese Redentor, que había encontrado por fin a aquel que buscaba su alma. Que le había dicho todo lo que ella había hecho. No hay nada que pueda esconder de Dios, ¿de acuerdo? Nada. Dios lo sabe. Dios sabe lo que hacemos cuando estamos a solas. Cuando nadie nos ve, Dios nos ve. Dios lo sabe. Y aquellos que escucharon quedaron sorprendidos. Veremos cómo creyeron en Él, pero antes de llegar a ese punto, hay algo que también viene a la mente. Y os he dicho cómo el desprecio estaba presente en esa mujer.
Yo no sé bien esto, había tenido, ¿cuántos maridos lo recordáis? ¿5? Os estoy enseñando con mi mano que eran 5, me había respondido 5, muy bien. Eran 5 maridos los que había tenido. El que ahora era, no era su marido. ¿No pensáis que era una mujer, que lo vais a entender rápidamente, que era una mujer que buscaba algo que no encontraba? No estoy pensando que tal vez era una mujer despreciada, con problemas de carácter, con relaciones personales complicadas. Además era samaritana, ¿eh? O sea, una mujer que estaba buscando algo, despreciada al menos por 4 hombres ya, si no los había matado ella, espero que no, no sé qué pasó. Pero ahora además era samaritana y despreciada, por eso viene ahí la conversación. ¿Habéis experimentado el desprecio alguna vez? Tal vez por de dónde venís, ¿verdad que sí? A lo mejor algunos habéis venido del sur y habláis raro, nos metemos con el Javi a veces, pues es malagueño. De Málaga. A veces me acuerdo de haber conocido gente, especialmente en la Mili, que venía de las montañas, que catalanes estos, que apenas hablaban en castellano, nos metíamos con él, todo el mundo conocía al recluta 7117, era famoso, no os digo su apodo porque queda feo. Despreciado por ¿de dónde vienes? ¿Verdad? Cuando los de Barcelona bajamos a Sevilla, nos dicen que somos catalanes. Cuando los gallegos van a Madrid, le dicen que son gallegos. En Uruguay les dicen que son... Desprecio por el lugar que vienes. ¿Has experimentado eso? ¿Has experimentado desprecio de alguien que por años ha sido un amigo, una persona amada? Y de repente esa misma persona que te amaba, que te conocía, que habías compartido lo más íntimo, de repente te desprecia, te mira con una cara de desprecio, de asco. ¿Lo habéis experimentado? Y digo, sí, duele, ¿verdad? Quedaros en ese sentir, porque vamos a seguir leyendo. La mujer que había encontrado por fin a un hombre que no la despreciaba, sino que le había dicho, tú eres lo que eres, punto. Pero a pesar de ello, yo soy el Mesías que he venido a morir por tus pecados y te amo. Esa mujer corrió y le fue a decir a los demás a quién había encontrado. Y cuando le dijo, la respuesta fue extraordinaria. Los discípulos, entre tanto, ahí volvamos un momento a la historia del pozo, se acercan al Señor Jesús, Él todavía está ahí, descansando del camino. No sé si al final bebió agua o no, no nos lo dice. Si la mujer salió corriendo, dejó su cántaro y el Señor dijo, está bien, ya me sirvo yo. No sé lo que pasó, ¿vale? Los discípulos llegan y David come. Y el Señor le da una respuesta diciendo, versículo 34, si lo leéis ahí, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús no había comido, estaba cansado del camino. Los discípulos habían ido a buscar comida. Su gozo es que había hecho la voluntad de Dios. Se sentía satisfecho. Y hermanos, este es un principio que sacamos de esta enseñanza. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos satisfechos. Aunque haya dificultades. El gozo de haber hecho la voluntad de Dios nos hace estar satisfechos. Jesús se sentía así. Pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y no era fácil. Yo creo que Jesús, su estómago al menos debía hacer ruido, porque no había comido. Pero había hecho la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que le llevó a ese lugar despreciable de Samaria, que le hizo conocer a una mujer despreciada, también de Samaria, que le hizo quedarse aún hasta 3 días más con un grupo de gente hablándole sobre la salvación que era en Cristo. Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre y no era fácil. Mirad los versículos 35 hasta el 38, cuando el Señor nos revela en su corazón cuál era su primordial objetivo en esa voluntad del Padre.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. La voluntad de Jesucristo era hacer la voluntad del Padre. Y Dios le envió para que fuera el Salvador del mundo. Y Él tenía muy claro esta visión, pero aquellos que andaban con Él todavía no la tenían claro. El Señor encontró a una mujer sentada en el camino y priorizó a esa mujer, no la despreció, la priorizó antes del hambre que tenía. Y aprovechando esa imagen, le dice a sus discípulos, mirad los campos. Vosotros aquí habéis visto campos sembrados, ¿verdad que sí? Ahí en Castellbisbal, cuando hay trigo, el trigo está maduro, se ve ya más que verde, empieza a verse blanquito. ¿Lo habéis visto alguna vez? Que se mueven las hojas por el viento y parece un mar bonito de verdad. El Señor está diciendo, así es como están las almas preparadas. Tenemos que ir y llevar el mensaje del Evangelio. Pero en la primera lección, no les menospreciemos, no les despreciemos. En la siguiente lección, vamos a formar parte de un equipo y hay alguien que ha estado trabajando en el pasado. ¿Quién estuvo sacando las piedras de la tierra? ¿Quién estuvo abriendo los surcos para sembrar? El Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento que habían hablado del Mesías. Estuvieron limpiando las piedras de la tierra, estuvieron poniendo el abono para que creciera la semilla. Ahora llegan los discípulos y van a sembrar. Y el Señor les dijo, vosotros, discípulos, habéis entrado en las labores. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Nos lo dice también a nosotros. No tenemos de qué gloriarnos, formamos un equipo. Nuestra labor es sembrar. Y muchas veces tenemos el privilegio de recoger el fruto. Pero ha habido alguien que ha pasado por ahí, sembrando antes. La labor es preciosa. Pero no es fácil. Porque hay un salmo que nos dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, simiente. El labrador, para recoger sus frutos, tiene que sembrar primero. Tiene que sufrir el sol, el cansancio. Tiene que sufrir las manos dolorosas, los pies cansados. Tiene que ir al campo y sembrar, y eso duele. Para nosotros, estamos hablando del campo, ir a las almas duele. ¿Te han despreciado alguna vez por predicar el Evangelio? ¿Se han reído de ti en tu cara? ¿Te han llamado nombres? ¿Verdad que sí? Esa mujer en el camino fue despreciada por sus amantes, por sus coetáneos, era de Samaria. Aquellos que iban a sembrar, los discípulos, iban a ser despreciados por venir en el nombre de un Mesías. Nosotros también. El Señor Jesús sabía que no había profeta con gloria en su tierra. Sabía que ahí en Samaria había sido muy bien escogido, pero que ahora iba a los suyos y iba a tener problemas. Vamos a ver 3 pasajes en los Evangelios. Uno de ellos se encuentra en Lucas 4:24. Lucas 4:24. Añadió en el Lucas 4:24, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4:24. Vamos a Marcos 6:4. En Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Vamos a Mateo 13:57. Mateo 13:57. Mateo 13 y versículo 57.
Mateo 13, versículo 57, se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 4 veces este versículo aparece en los 4 evangelios. Jesús era un profeta sin honra. Jesús era un profeta despreciado, menospreciado. Aquella mujer despreciada del camino, samaritana, se encontró con un hombre que también había sido despreciado por los suyos. Era el profeta que había venido a sembrar la semilla del glorioso evangelio. Y en vez de estar recibiendo aplausos, lo que recibió fue unos clavos en sus manos, unos escupitajos en sus rostros y unos golpes fuertes que le arrancaban las barbas. En el Evangelio de Juan leemos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice el profeta, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Has sufrido desprecio? Cristo lo hizo. Su familia no creyó en él. Sus amigos le traicionaron dándole un beso a su amigo que había pasado 3 años para venderle. Aquel que había dicho, nunca te dejaré, ¿sí? 3 veces le negó al canto de un gallo. Un joven, cuando vio que su vida estaba en peligro, salió corriendo. Y solo unas mujeres débiles le guardaban. Fue menospreciado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Pensé que Dios necesitaba un gran templo y necesitaba unas grandes paredes, necesitaba un gran show, necesitaba un gran personaje de esos mediáticos, carismáticos, que son capaces de mover a las masas. Pensé que ese sería el representante de Dios entre los hombres. Porque eso es lo que los hombres buscaban. ¿Dónde adorar a Dios? ¿En Gerizim? ¿En el Vaticano? ¿Ahí entre los budas? ¿Dónde podemos adorar a Dios? ¿Cuál es su hijo? ¿Este? ¿Este? ¿Este Jesús Nazareno? Hijo de una mujer, según dicen, de mala vida. Ella dice que era virgen, pero vete tú a saber. ¿Este es el Salvador, el Redentor del mundo? Despreciado y desechado entre los hombres. Ven aquí si eres hijo de Dios, te mostraré quién eres. Lo golpearon, herido, experimentado en quebranto. Este es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él experimentó el menosprecio. Él experimentó el no tener gloria entre los suyos. Él experimentó el no tener gloria aún en el mundo entero. Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y amigo mío, lo suyo era este mundo que él mismo había creado con sus manos. Y en vez de aplaudirle y darle la bienvenida, lo que echaron fueron piedras en contra de él. Si has experimentado algo de esto, has experimentado un poquito de lo que él experimentó. Pero por supuesto, no todos le menospreciaron. Aquellos que escucharon el testimonio de esta mujer le dijeron, quédate en casa, háblanos. Y el ministerio ahí, en Samaria, fue un ministerio glorioso. Dio fruto. Esa mujer y su familia. No todo lo que hizo Jesucristo se perdió, al contrario, nada se perdió. En su gracia te encontró a ti y me encontró a mí. Nosotros dignos de menosprecio y desprecio, nosotros dignos de muerte y dignos de ser enviados al infierno por toda la eternidad, fuimos escogidos para adorarle. El Padre buscaba
adoradores que le adorasen en espíritu y en verdad. Y Él nos escogió a nosotros. Por eso hoy Él es nuestro único y suficiente Salvador. Por eso hoy hay una mujer ya en los cielos que por fin encontró a un hombre que cambió su vida. Que por fin encontró a alguien que no le menospreció ni le tuvo en poco. Al contrario, le pidió de beber un poco de agua. Y a cambio, Él le sacó toda la sed que pudiera tener. ¿Ha hecho lo mismo Jesucristo contigo? Yo espero que sí. Vamos a ver. Amado Padre, qué extraordinario es ver los detalles de tu palabra que nos invitan a que creamos en Jesucristo como nuestro Salvador, a que dejemos de buscar edificios donde adorar a Dios y le adoremos en espíritu y en verdad, en nuestro propio corazón. Que nos demos cuenta que Dios no es hombre para habitar en un edificio hecho de manos, pero que a la vez Él que fue menospreciado y desechado entre los hombres, es también el amado de nuestra alma, el Redentor del mundo, el que nos ha dado una salvación tan grande. Gracias por ello, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.